hay escenas de mi infancia que se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Recuerdo cómo me gustaba correr y jugar entre la hierba y aquellas matas de margaritas tan grandes que me parecían un gran bosque cuando me adentraba entre ellas intentando hacer un ramito. Olían de una forma muy especial, un aroma que no he vuelto a percibir. Será porque hay que tener la inocencia de una niña para poder percibir el mundo de esa forma tan diferente y única. Pero volviendo a mi relato, les contaré que aquella mañana me levanté cuando el sol ya estaba acariciando las cumbres de las lejanas montañas. Como siempre, tomé el caminito de tierra que bajaba la cuesta que conducía al pozo de Vieja Piedra. Al llegar al final de la cuesta, mis ojos quedaron fijos y mi boca abierta por la sorpresa. Había muchos pajaritos, muchísimos pajaritos. Estaban unos junto a otros, intentando levantar el vuelo. Pero era como si sus patitas estuvieran enganchadas en algo que les impedía volar. Rápidamente me dirigí hacia ellos para ayudarles. Pensé que quizás se habían enganchado en alguna planta espinosa y por eso no podían volar. Mi sorpresa fue mayúscula cuando de repente sonó una algarabía de gritos. ¡Atrapen a esa niña! ¡Detengan a esa niña! ¡No se te ocurra hacerlo, niña! Entonces, mis ojos inocentes y aterciopelados se quedaron atónitos y horrorizados contemplando aquellas criaturas horribles que salían de detrás de los árboles donde se habían ocultado después de tender las redes para cazar a mis amigos alados. Ellos me miraban como si estuvieran ante un bicho raro, con una expresión de perplejidad en los rostros barbudos y desaliñados que jamás he podido olvidar. Y es que ellos no podían entender a aquella extraña niña. Pero lo que no sabían es que menos los podía entender aquella niña a ellos. Atrapen a esa niña, detengan a esa niña. Texto de Tintero Creativo, 2022, España. Este poema forma parte de este texto, porque todos tenemos ese niño o niña interior que conservamos en el alma durante toda nuestra vida. Y es tan difícil a veces explicarle a ese niño o a esa niña lo que ocurre en este mundo para que pueda entenderlo. Este poema se llama ¿Cómo le explico a la niña que vive en mi alma la hipocresía de este mundo? Qué difícil es entender la hipocresía con la que algunas personas se envuelven el alma y las buenas caras con las que se cubren el rostro y las buenas palabras para endulzar los oídos y esas redes para cazar pajaritos que tienden con tanta destreza, esperando a que una niña inocente crea que sus amigos alados se engancharon las patitas entre plantas espinosas.